Este proceso de paz se dio en buena medida porque las FARC entendieron que ya seguir insistiendo en la confrontación armada era bastante difícil y que las condiciones de hoy, de la correlación de fuerzas para ellos, de su capacidad frente al poderío del Estado, pues no era contundente, no era tan significativa. Y eso los colocó en el terreno de la realidad, de pensar en que era necesario abrir ese espacio de conversación. Creo que eso lo inició Alfonso Cano con mucha inteligencia, con mucho tino, pero también con timidez, porque al comienzo se plantearon cosas, hubo pronunciamientos de parte de Alfonso Cano, pero quizás no tan audaces todavía. Creo que en eso el mérito lo tiene el presidente Santos, después de comenzar su gobierno, que vio la necesidad de acercarse a las FARC. Yo creo que analizó bastante bien los mensajes de Alfonso Cano y llegó a ese convencimiento. Claro, con un error. El error de Santos es que él consideró que las FARC estaban derrotadas y que por esa razón iba a ser muy fácil el proceso de negociación, que podía someterlas, que estaban derrotadas y que por lo tanto había que hacerle una oferta de movilización, de perdón y estas cosas para que fuera todo muy, muy rápido. Y él acudió a un facilitador que ya había actuado en el gobierno de Uribe, que es Henry Acosta, el empresario vallecaucano, que era una persona que había logrado hacer amistad con Pablo Catatumbo, y eso lo colocaba pues en la cercanía de Alfonso Cano, que ya estaba como nuevo comandante de las FARC. Y Henry inicia esos contactos. Creo que él de alguna manera le hizo ver al presidente Santos que había que bajarle un poco a esa idea, a esa pretensión de que iba a ser muy fácil, de que las FARC se sentían derrotadas y que estaban dispuestas pues a darlo todo por una negociación positiva. En esos días, estamos hablando de septiembre del año 2010, apenas comenzando el gobierno de Santos, se realiza el Congreso Popular, Cívico y Popular de Barrancabermeja, en donde Alfonso Cano envía un video en el cual hace 5 propuestas para iniciar un proceso de diálogo con el gobierno. Si por primera vez Cano coloca, por primera vez en el gobierno con Santos, coloca la necesidad de que se discutieran también los temas políticos y sociales, pero sin tantas pretensiones, sin tantas ambiciones. Él coloca 5 puntos, muy similares a estos que terminaron siendo la agenda. Y creo que eso un poco permitió abrir esa posibilidad. En esos días viene la muerte del Mono Jojoy, se cierra el cerco sobre Alfonso Cano, lo cual también generó algunas dificultades. Creo que hacia finales de octubre o noviembre de ese mismo año, ya estando las primeras mensajes de intercambio a través de Henry Acosta, se rumoró la muerte de Alfonso Cano y de Pablo Catatumbo en el Cauca, porque el cerco estaba sobre todo el sur del Tolima hasta Cauca, Huila. Eran más o menos 2.000 militares detrás de Alfonso Cano. Y hubo un ataque del militar a un grupo de guerrilleros en el sur del Tolima, creo que cerca a Planadas, y allí daban la certeza de que estaban Cano y Catatumbo. Incluso Santos viajó a Planadas para tomarse la foto pues, al lado de los cadáveres de Cano y de Catatumbo. Por supuesto no ocurrió esto, fueron algunos otros guerrilleros que murieron pues, en esos combates, pero no fue un golpe tan contundente como el que aspiraba el gobierno
respecto a que fueran parte de la cúpula de las FARC. Sin embargo, todo esto no hizo ceder la posibilidad de seguir en los acercamientos. En ese entonces incluso a mí me busca el gobierno cubano, porque ya Santos había pedido, ya estaban en conversaciones, y Santos había pedido la mediación de Cuba, de Noruega, en la idea de que los diálogos se hicieran en Europa. La idea de Santos era que fueran en Suecia o en Noruega, pero pedían la participación de Cuba. Los cubanos querían cerciorarse de que las FARC estuvieran realmente con voluntad de ese proceso. No tenían la información, dijeron, bueno, tenemos la versión del gobierno, pero para meternos en todo esto requerimos también contar con la versión de las FARC para que sí pues sea eficiente lo que hagamos, ¿no? Entonces me buscaron a mí para que yo les ayudara. Yo fui muy pesimista, yo les dije, yo por supuesto, toda la vida he sido un facilitador de paz y me atrae la idea, pero lo veo muy difícil con Santos, porque yo veía a Santos como la continuidad de Uribe, su ministro de Defensa. En esos días, precisamente, yo se lo dije a un cubano que mandaron Fidel y Raúl a hablar conmigo. Nos reunimos ahí en el restaurante de la Estancia Chica, aquí en la 93. A él le decía, hombre, yo no veo a Santos sentado con las FARC. En esos días acababa de hacer una declaración diciendo que Uribe era el segundo libertador de Colombia. Yo dije, no, eso no tiene sentido. Y no solo por la frase retórica, sino que no lo veo sentado, pues, al hombre que los persiguió, acaba de matar al mono Jojoy, y no lo veo en ese plan. Sin embargo, dije, veamos a ver. Yo traté de llegar a Cano, pero no fue posible reunirme con él por el asedio. Él mismo me mandó un mensaje diciendo que era imposible, que no era conveniente porque él estaba bajo un asedio muy fuerte, pero que ellos estaban en esa idea de avanzar, ¿no? Que buscara otra forma de comunicarme con ellos. Incluso, paradójicamente, la que se me apareció fue con Timoleón, cuando todavía no era el comandante, ahí en el Catatumbo, y estuve con él. Pero Timoleón, como tenían un compromiso en el secretariado de que eso lo mantuvieran pues con máxima confidencialidad, me aflojó muy poco. No fue mucho lo que me dijo. Y sin embargo, pues bueno, vi que de todas maneras llegué a la conclusión de que lo de las FARC iba en serio. Y eso me llenó de entusiasmo, y yo dije, bueno, pese a todo, y se produjeron otras declaraciones de Santos que me gustaron cuando reconoció el conflicto. Dije, bueno, si reconoce el conflicto es importante, de todas maneras, porque le reconoce al adversario el carácter político y de que se puede avanzar en un proceso de negociación y no de sometimiento a la justicia, como era la idea que yo pensaba, sobre la base de que Santos tenía la idea que estaban derrotados. Lo de Santos me pareció interesante que él aceptara la existencia del conflicto, el reconocimiento de esto, porque le daba de alguna manera, sin reconocerlo públicamente, el tratamiento del carácter político a la guerrilla de las FARC, lo cual extendía la posibilidad de que la agenda fuera mucho más flexible y no solamente a los aspectos de sometimiento, la justicia y cosas de estas, de entrega de armas, que era la pretensión inicial, porque él veía era una guerrilla derrotada, doblegada. O sea, un viejo concepto que siempre manejaron en todas las conversaciones de paz, de que a la guerrilla había que darle duro para someterle en la mesa de diálogo. De ahí de que el gobierno haya insistido siempre desde el comienzo, desoyendo todas las recomendaciones que hicimos varios facilitadores, entre ellos Henry Acosta, lo hice yo también, de que se dialogara bajo las condiciones de una tregua, de un cese de fuego. El gobierno nunca lo aceptó. Dijo, vamos a dialogar en medio de la guerra. Y eso les permitió, entre otras cosas, la muerte de Alfonso Cano, ¿no? Que fue un golpe muy duro para las FARC. Yo sinceramente creí que ellos no iban a continuar
en ese proceso de acercamiento. Todavía era la parte secreta, no se sabía realmente que estaban en esos acercamientos, era muy poco el grupo de personas que lo sabíamos. Yo ya estaba en conversaciones con Enrique Santos, hablábamos un poco sin pretender ser mediadores ni nada, sino intercambiando opiniones, ¿no? Y sin que yo le dijera dígale a su hermano tal cosa, ni él me dijera dígale a las FARC tal otra, pero de ahí se sacaban sin duda material suficiente como para ayudar en ese sentido, tanto Enrique por el lado del gobierno como yo pues por el lado de las FARC y de los cubanos, ¿no?